comparación de grupos. Y para el establecimiento del objetivo, del propósito, nosotros debemos identificar cuáles son las variables de nuestro estudio. Hablamos de en este orden, debe seguirse este orden. Variables independientes, en primer lugar. Segundo, variables mediadoras o variables moderadoras. Y de último, la variable dependiente. Ese es un orden importante. Otro punto también en el establecimiento del objetivo desde un enfoque cuantitativo es la teoría. ¿Cuál es la teoría que está inmersa en su estudio? También nos sugiere de que debemos establecer un mecanismo visual por el cual se van a plantear nuestras hipótesis. Yo les voy a compartir un documento. Si ustedes me permiten unos momentos, por favor, para que veamos el mecanismo causal. Y en este mecanismo causal también vamos a plantear lo que son podríamos señalar también lo que son las hipótesis. Que esa es la lectura que vamos a ver en el siguiente punto. Un ejemplo, queremos evaluar, aquí nos señala de que es recomendable acompañar por un modelo visual para clarificar e identificar la secuencia en cómo están organizadas las variables y cómo van a ser observadas o medidas. En este sentido, por ejemplo, le estoy compartiendo lo que se publicó en la revista de análisis del Banco Central, en la cual queríamos explicar el mecanismo de transmisión de la incertidumbre económica internacional y básicamente nuestro modelo visual establecía de que la incertidumbre económica internacional se canalizaba a través de un medio de propagación o de transmisión, que era a través de la volatilidad financiera internacional, los términos de intercambio, el sector real, el sector fiscal y el sector externo, en la cual, aparte del canal de transmisión, también habían relaciones unidireccionales. Entonces, siempre ordenamos la variable independiente o la más exógena al final, ¿no? Y luego ella va seguida por las variables intermedias. ¿Y cuál es la que está al final? La variable dependiente. ¿Okay? Entonces, este es un mecanismo de cómo podemos visualizar nuestro trabajo de investigación. Y cuando
y cuando explicamos también la ordenación de las variables, siempre en la parte inicial, de izquierda a derecha, ponemos la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Por ejemplo, en este caso es incertidumbre internacional. Y las variables que siguen, sobre las cuales vamos a analizar, la transmisión de los shocks, o puede ser incertidumbre internacional y el sector externo. Incertidumbre internacional, variable independiente, exógena, el sector fiscal, variable dependiente, incertidumbre internacional, crecimiento económico. Siempre primero la variable independiente y después la variable dependiente. ¿Okay? Entonces, es mencionar, ya les había explicado cuál es la perspectiva teórica de su trabajo. Y es importante, si es un tema en el cual vamos a abordar, por ejemplo, asociación o causalidad, siempre es incluir algunas palabras claves, como la relación entre, ¿no? La relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Eso es importante. O si vamos a utilizar comparación de grupos, utilizar la palabra comparación. Son dos palabras muy importantes. Y en la página 118 nos menciona cómo debemos redactar nuestro objetivo de investigación, que básicamente debe ser de esta forma. El objetivo de esta investigación será, en esta primera fase, que es el protocolo, ustedes pueden plantearlo en tiempo presente o pueden plantearlo en tiempo futuro. ¿Okay? Una vez que ya tengan la tesis hecha, la pueden plantear también en tiempo presente o la pueden plantear en tiempo pasado. Si hablamos del protocolo de investigación y ustedes lo plantean en tiempo futuro, por lo tanto, lo pueden redactar de esta manera. El propósito de este documento será abordar la teoría de que relaciona la variable independiente con la variable dependiente controlada por factores. Ahí vienen las variables de control para, ejemplo, el caso de Bolivia o para el caso de varios países de América Latina, por lo cual la variable independiente definida como tanto, ¿no es cierto?, se analizará su efecto y por lo tanto la variable dependiente estará definida por tal forma y las variables de control estarán dadas por x1, x2, x3, xz o x3, perdón, ¿no? Por lo tanto, en tal sentido, este es el mecanismo en el cual se identifica el propósito de investigación. Por lo tanto, ¿qué contiene el propósito de investigación? Contiene, en primer lugar, lo que son las variables, contiene términos claves como es relacionar, comparar, y también y dentro de estas variables contiene las definiciones de lo que es la variable dependiente, la variable independiente y las variables de control. Otros mecanismos adicionales también para aditivos a lo que nos menciona Creswell es que se debe señalar cuáles tres preguntas: el qué es lo que se va a hacer, el cómo se lo va a hacer y el para qué. Entonces, esos son mecanismos aditivos a lo que nos está señalando Creswell. Entonces, son elementos bastante importantes. ¿Queda claro esta parte? Sí, doctor, queda claro.
¿Lo hicieron así en su protocolo? No exactamente. Doctor, no. Sí. También menciona Creswell que es importante poner digamos, dónde se va a hacer el estudio, digamos, ¿no? Claro, los participantes, sí. El estudio y el tema, el periodo, digamos, ¿no? Sí. Ese es otro punto importante, el periodo de análisis, ¿no? Y el periodo de análisis debe basarse en una justificación. ¿Por qué del 2008 al 2018? ¿Qué de particular tiene este periodo? Ahí lo que debemos evitar es porque no hay más información, ¿me entiendes? ¿No? Eso debemos evitarlo, pero debemos buscar el justificativo del por qué. Entonces, del por qué ese periodo y no otro. Y de igual forma, sí es importante, inclusive aparte del periodo, aparte de dónde lo vamos a realizar, es cómo lo vamos a realizar. Y ese cómo estamos haciendo una introducción de lo que es el método que vamos a utilizar a través de vectores autorregresivos, a través de datos de panel, a través de, no sé, una regresión logística. Me estoy inventando, ¿entienden? ¿No? También el método es muy importante, el cómo. Entonces, de esa manera, señalando las variables, cuál es el objetivo que van a realizar, relacionar, comparar, evaluar, básicamente, y la teoría que van a utilizar. Por ejemplo, Roberto, ¿no? Yo le sugería desde los determinantes del tipo de cambio real de equilibrio, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí está planteando claramente un enfoque teórico sobre el cual va a abordar su investigación. Bastante puntual. ¿Qué es lo bueno, digamos, esta es literatura de metodología de investigación gringa? ¿Qué es lo bueno de la literatura gringa? Es bastante específica, ¿no? Y todo está encajado en un formato. Sin embargo, nosotros también podemos adicionar otras cosas, no necesariamente en el esquema básico que menciona Creswell, pero sí son los elementos importantes que debemos de considerar. Bien, entonces creo que esta ha sido una lectura muy práctica. Y ahora lo que nos vamos a ir es a la última lectura, que es la lectura, el capítulo 7, que es la pregunta de investigación y la hipótesis. Bien, ¿quién nos quiere comentar acerca de esta lectura? Moisés, ¿qué nos dice Moisés? ¿Se fue Moisés? Doctor, sí. Sí. No, acá estamos. El ¿Qué dice internet es un Moisés? poquito mal. Este capítulo comienza, bueno, centralmente habla de una pregunta central, o sea, de cómo esquematizar una pregunta central. Y dice que el investigador debería diseñar esta pregunta central, lógicamente que va aunado con el planteamiento del problema, la necesidad del trabajo, pero principalmente con estas definiciones que hablábamos anteriormente de la hipótesis nula o hipótesis trabajada. Entonces, la pregunta central, que es el objetivo o lo que tratas tú de responder en tu investigación, es lo que tiene que reflejar, ¿no? O sea, lo principal. Después, dentro de esto hay algo que se llama las otras preguntas, digamos, una o dos preguntas
que, digamos, sustentan la central, lo que son preguntas secundarias. Y estas preguntas secundarias se derivan lógicamente, de la pregunta central, pero, digamos, y ya debería estar más en línea con lo que vendría a ser el scope o el alcance o los objetivos específicos, perdón, con los objetivos específicos del trabajo, ¿no? Dentro de la investigación, las preguntas centrales y secundarias pueden estar enmarcadas bajo el tipo de investigación, ¿no? Si es una investigación cualitativa, a su vez pueden, dice, que convertirse en preguntas específicas, estas secundarias, que se utilizan durante las entrevistas o observaciones del documento. En el desarrollo de un protocolo guía dice que la entrevista, el investigador puede hacer una pregunta para un poquito romper el esquema y digamos, que no sea solamente la pregunta central y la específica, sino que pueda abordar otros temas que ayuda a comprender mejor la temática. Entonces, no en estricto tenemos que enfocarnos en responder todas estas preguntas, sino, por ejemplo, algunas otras, podemos acotar en el estudio de investigación otras cosas que puedan ayudar a facilitar el entendimiento a estas preguntas. Es importante, habla este estudio de relacionar las preguntas centrales con la estrategia de investigación cualitativa. Y coloca un ejemplo, la especificidad de las preguntas de la etnografía, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Que podría impactar, o sea, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos preguntas, la central y las específicas? Bueno, habla un poquito de que coloca un ejemplo, ¿no? De cómo podría relacionarse. Yo me pongo en mi posición, una relación que podría haber entre las preguntas centrales específicas. Si yo estoy tratando de determinar si se cumple la, no sé, la curva YEL o la paridad, la ley de paridad, entonces tengo que relacionarlo, por ejemplo, ¿cuál es el modelo más óptimo para generar un yield curve? Puede ser el modelo de Nigel o otro modelo econométrico. ¿Y cuál es el mejor modelo que puede explicar la ley de paridad? Que podría ser un GACH o un S-bar, ¿no? Entonces, de cierta forma, ahí podría hacerse las preguntas específicas y la central es ver si cumple o no. Luego, también motiva un poco al investigador es comenzar las preguntas de investigación con palabras abiertas que inviten a la reflexión y motivar temas emergentes. Entonces, lo que yo entiendo de este punto es lógicamente no usar un lenguaje muy difícil de comprensión, sino más bien sea un lenguaje, una jerga, digamos, del entorno que ayude a digerir mejor el estudio o la redacción y lógicamente invite siempre a una reflexión, ¿no? Porque como usted decía, son hipótesis alternas, pero no es una verdad absoluta. Vamos a reflexionar sobre un tema. Nos invita a centrarnos en un solo fenómeno y concepto, iniciar este estudio en un enfoque único para explorarlo a gran detalle. O sea, si bien va a haber algunas acotaciones que va a ayudar a entender mejor, digamos, la YEL curve o tu tema principal, nunca hay que dejar el enfoque de que lo principal que estás tratando de probar o de hacer es responder a tu pregunta de investigación y a tu objetivo, digamos, ¿no? Utilice verbos invita también este artículo a usar verbos de exploración que desarrollen temas emergentes, bajo teoría fundamentada, bajo teoría como artículos que se estén probando, bajo literatura más actualizada, informes de historia y otros documentos, ¿no? La idea es que también este acápite busca que las preguntas busquen tocar temas que evolucionen o cambien la teoría base que estás probando de alguna manera, ¿no? O sea, que sea lógicamente consistente con la hipótesis de un diseño emergente, pero que a menudo esas preguntas en términos cualitativos están bajo continua revisión y reformulación.
Este enfoque puede ser problemático para las personas acostumbradas a los diseños cuantitativos en que las preguntas de investigación permanecen fijos durante todo su estudio. Y bueno, también habla de especificar a los participantes el sitio de investigación para el estudio, si la información no ha sido aún determinada con anterioridad. Eso sería, doctor. Muchas gracias, estimado Moisés. ¿Qué nos dice Gary? Sí, doctor. Otro punto ¿sí, se escucha? Sí, se escucha. Sí, otro punto importante y que también puede ser útil para el investigador en el tema es plantear las hipótesis negativas, ¿no? Expresarla como una negación, como por ejemplo no hay diferencia significativa entre grupos de control o variables independientes y variables independientes. Si bien dice que deben irse por separado, hay esas dos formas, ¿no? De plantearlas como una forma negativa y también como una forma alternativa, ¿no? Ahora, las hipótesis siempre las planteamos en positivo, ¿no? Lo que va en negativo es la hipótesis nula. Es lo contrario de lo que vamos a plantear. Sí, pero siempre hablamos a mayor esto, a mayor X, mayor Y, ¿me entiendes? No siempre es una relación. ¿Cuál sería la otra hipótesis que planteemos? Sería el no efecto de esta variable o estas variables no tienen relación, ¿me entiendes, no? Siempre tratamos de plantearlo positivamente, aunque ya en términos estadísticos la relación la hipótesis nula es lo contrario de lo que planteamos. Ahí, perfecto. Gracias, Gary. ¿Qué nos dice Daniel? ¿Está ahí, Daniel? Se fue a comer, Daniel, parece. Ya está durmiendo. Debe estar durmiendo, seguramente está dormido, ¿no? Un shock de internet, dice que es. Un shock de internet, bien. A ver, veamos. Giver, ¿qué nos dice Giver? Hola. Sí, adelante, Giver. Bueno, es importante, ¿no? El tema de las hipótesis, que el desarrollo de las preguntas de investigación son fundamentales para el tema de la definición de investigación, pues, ¿no? Entonces, vas delimitando la investigación y es la declaración formal, digamos, de lo que es el tema de investigación, ¿no? No sé, ¿qué más? Anita, ¿qué nos puede decir sobre la pregunta de investigación y la hipótesis? Anita, ¿se fue a comer también o se durmió? Otro shock. No hay nada. Bien, a ver, sigamos entonces. ¿Quién no ha participado? Yo puedo acotar algo, doctor, quizás no sé si se comentó. Adelante, Javier. Que en el tema de un estudio de métodos mixtos se debe comenzar con una pregunta fuerte, ¿no? Debido a que este estudio no se basa en ningún método cuantitativo ni cuantitativo, dice, ¿no?
ya que es una combinación de ambos, es una particularidad de los métodos mixtos, ¿no? En el método mixto también el autor combina a los investigadores a elaborar preguntas combinadas y separadas en sus estudios, con el objetivo de enfatizar los procedimientos y el contenido del estudio. Y concluye con el tema mixto, por ejemplo, dice, al escribir una pregunta, el investigador debe transmitir la importancia, lo interesante y la combinación. La combinación, eso es importante en el método, como se dice, es mixto, de los elementos cuantitativos y cualitativos. Después habla que existen varios modelos para redactar las preguntas de métodos mixtos. Por separado pueden ser preguntas cuantitativas o hipótesis, o preguntas cualitativas. Eso básicamente, doctor. Bien, bien, gracias, estimado Javier. Por nada. Daniel, ¿está por ahí? ¿Ya volvió Daniel o sigue? Bien, estimado Daniel, ¿qué nos puede decir sobre la pregunta de investigación y las hipótesis? ¿Cómo redactamos las hipótesis, especialmente en investigaciones de enfoque cuantitativo? Primeramente empezamos con el propósito de la investigación, ¿no? El propósito de la investigación y en sí los posibles estudios que nosotros podríamos haber estado estudiando. La hipótesis tendría que ser la guía de hacia dónde estamos nosotros dirigiendo la investigación, de tal manera que se convertiría en algo así como un mapa de lo que queríamos nosotros demostrar y en los trabajos en los cuales nos vamos a apoyar. En el caso, por ejemplo, creería yo que uno se plantea una hipótesis en el sentido de que es lo que esperamos que vamos a descubrir, aunque puede ser que una vez que hubiéramos testeado diversas pruebas y hecho diversos análisis, nuestra hipótesis no sea la con la cual empezamos. Bien, sí. ¿Y qué formatos nos plantea el autor para realizar el planteamiento de la hipótesis en investigaciones cuantitativas? ¿Cómo, acorde a lo que dice el autor, cómo planteamos la hipótesis? ¿Cómo las redactamos, mejor dicho? ¿Se refiere a las preguntas que nos debemos plantear? No entiendo un poco. Debemos nuestra hipótesis. Haciendo eco. Sí. Un momento, vamos a desconectar esto. El autor nos plantea algunas estrategias. En primer lugar, la hipótesis tiene que ir directamente vinculada con lo que es la pregunta, ¿no? Bueno, de hecho también el objetivo de la investigación debe estar relacionada con lo que es la pregunta de investigación. Y básicamente la pregunta es, hay un autor por ahí que señala de que la pregunta es el corazón de la investigación. Se dice que nuestra investigación es de calidad cuando nuestra pregunta se plantea de forma diferente a lo que estudios previos ya lo han planteado. Algo que sí tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con lo que nos sugiere Creswell, es en el tipo de la formulación de las preguntas. ¿Qué significa eso? Significa de que no planteamos una pregunta de tipo sí o no, que él lo sugiere. Pero hay otros autores que dicen de que esto no es pertinente porque el estudio queda bastante corto. Por lo tanto, las preguntas que podemos utilizar básicamente podemos plantear una pregunta ¿cuál?
cuál es el mecanismo de transmisión, cuál es la relación que existe entre profundidad financiera y desarrollo económico y crecimiento económico, cómo, ¿me entienden? ¿No? Entonces, las preguntas cuáles o cuál y cómo son preguntas que intentan relacionar variables. De luego, nuestras preguntas deben estar vinculadas a relacionar variables. Hay otro tipo de preguntas de tipo cuantitativas que más se utilizan a nivel de licenciaturas y que son básicamente las preguntas que son de tipo descriptiva, ¿no? ¿Qué atributos tienen los estudiantes con el promedio más elevado? Generalmente todo lo que es una pregunta descriptiva nos va a plantear también lo que son hipótesis descriptivas. Por lo tanto, tendríamos que tener cuidado con ese sentido. O por ejemplo, aquí como nos sugiere, el autor dice, a ver, vamos a ver, ¿qué tipo de estudiantes son los que priorizan las clases en ciencias? Un ejemplo, ¿no? Entonces ahí básicamente va a describir algunos atributos que tienen estos estudiantes. Sin embargo, para nuestro caso, debemos utilizar preguntas que sean más de asociación o de causalidad, dependiendo del diseño de investigación, dependiendo si nuestros datos son o van a ser de series de tiempo, si vamos a incluir, por ejemplo, diferentes unidades muestrales, si vamos a incluir diferentes periodos, si vamos a incluir datos de panel, si nuestro estudio va a ser un datos de panel, podemos hablar de causalidad y por lo tanto podemos hablar de cuál es el efecto de una variable sobre otra, cuál es el impacto, pero si mis datos van a ser de corte transversal, por lo tanto ahí tengo que tener cuidado con la pregunta porque básicamente va a ser de asociación, ¿no? Es importante para que no tengamos un problema en el diseño de investigación. De igual forma, también en la economía, en las finanzas, también utilizamos, podemos tener preguntas secundarias como ¿qué sucede si? What if, ¿no? Es que básicamente esto se utiliza más en análisis de simulación e impacto, el qué pasaría. También son otro tipo de preguntas secundarias que podemos utilizar. No podemos tener una pregunta principal, podemos tener una pregunta o dos preguntas secundarias acorde a los objetivos del estudio. Y en ese sentido también tenemos lo que son las formas de plantear las hipótesis, que responde directamente, como les digo, la pregunta de investigación. Pero las hipótesis las podemos plantear de tres tipos. Uno, si son descriptivas, repito, debemos tener cuidado con las hipótesis descriptivas. Podemos plantear hipótesis de relación, que son las que son para el nivel de estudio en que estamos, son las más apropiadas. Asociación o causalidad. Y las otras, las que son hipótesis de pertenencia o categorización o también comparación de grupos. Y en ese sentido, Creswell nos da algunos tips de cómo debemos plantear las hipótesis, ya sea en el enfoque cualitativo mixto o el énfasis que vamos a hacer, que es el enfoque cuantitativo básicamente, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar una hipótesis que es de tipo direccional. Direccional es cuando hablamos de relaciones de variables y decimos, por ejemplo, a mayor gasto en publicidad,
o a mayor gasto en investigación de desarrollo, eso significará de que las empresas tendrán mayor valor, ¿no? O el precio de las acciones será mayor. Estamos diciendo una dirección mayor, una relación positiva. También puede ser lo contrario, ¿no? A mayor tasa de desempleo existe menos inflación, la curva de Phillips, por ejemplo, ¿no? Esas son hipótesis direccionales en la cual establecemos el sentido positivo o negativo en la relación de las variables. Otro tipo de hipótesis son las no direccionales, que estas hipótesis no direccionales básicamente las utilizamos cuando comparamos grupos, ¿no? Por ejemplo, si se emplea una determinada tecnología en un sector, no sé, el sector que utilice esta tecnología va a tener un mayor rendimiento o va a tener un rendimiento diferente en comparación del que no lo utilice. No estoy diciendo cuál es la dirección, simplemente estoy estableciendo que se va diferente. ¿Okay? También ese es otro punto, ese es otro tipo de hipótesis cuando son no direccionales, que básicamente lo utilizamos para comparación de grupos. Y bueno, ya desde el punto de vista estadístico, recordemos de que nosotros trabajamos con nuestra hipótesis, de nuestro documento es nuestra hipótesis alternativa, y lo contrario será la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis del investigador o la hipótesis del trabajo es la hipótesis alternativa, pero lo contrario de la investigación va a ser la hipótesis nula, que va a ser no hay relación entre X y Y, o no existe diferencia entre el grupo A y el grupo B. Sí existe diferencia entre el grupo A y el grupo B como hipótesis alternativa. Entonces, también dentro de nuestro protocolo de investigación, estas son las pautas y las recomendaciones por el cual debemos formular nuestras hipótesis. En el caso, por ejemplo, de Roberto, podemos decir que él, no sé, el precio del petróleo, el gasto público tienen una relación de apreciación del tipo de cambio real, ¿no? Entonces vamos mencionando cuál es la relación entre las variables. Primero siempre comenzando por las variables independiente y mostrando la relación, asociación o causalidad con la variable dependiente. Eso significa si es positivo o si es una relación negativa. ¿Ok? Entonces... Una consulta, doctor. Sí, adelante, señor. Para el tipo de investigación y trabajo que estamos desarrollando aquí ya para la tesis, tenemos que tener una variedad de hipótesis, o sea, tenemos que plantear, digamos, alguna persona puede plantear una, dos, tres, dependiente o no. ¿Y de qué depende específicamente eso? ¿Depende de la investigación que queremos hacer? No, depende de sus preguntas. Si usted plantea una pregunta, mínimamente debe tener una hipótesis. Si plantea 2, 3, 4, 5 preguntas, hay una hipótesis central y hay tres hipótesis, hay una pregunta principal y hay tres preguntas secundarias. Por lo tanto, va a tener una hipótesis central y va a tener tres hipótesis secundarias. El número de hipótesis corresponde al número de preguntas. Lo consulto, perdón, voy a seguir con mi inquietud, porque en el caso, por ejemplo, del trabajo que bien describía Orlando,
él tiene, por ejemplo, digamos, va a estimar un modelo econométrico en donde su modelo, su variable endógena depende de sus variables exógenas y él puede tener una hipótesis para el comportamiento de cada variable, por así decirlo. En el caso del trabajo que yo quiero hacer que yo intentaba plantear un modelo de ESG, o sea, o un modelo para la economía que se puede ir a modelar el sistema financiero, no podría yo definir, por ejemplo, cuál sería mi hipótesis, porque no he visto, por ejemplo, algún trabajo que tenga una hipótesis relacionado. Y lo otro es que, si bien el planteamiento del problema o el objetivo es desarrollar un modelo que se pueda utilizar para determinar o analizar las respuestas de las políticas, de diferentes políticas, el objetivo es que sea un modelo lo suficientemente completo para hacer las diferentes shocks, pero, por ejemplo, no hallo una forma de cómo establecer cuál sería una hipótesis. ¿Tenía que hacer una hipótesis para cada componente del modelo o cómo sería en ese caso? No necesariamente, porque un modelo está conformado por cualquier tipo de modelo, ¿no? Por una variable dependiente, una variable de interés principal, una o dos, solamente una o dos variables de interés, que son variables explicativas, y el resto son variables de control. ¿Qué significan variables de control? Factores alternativos de explicación que tienen un efecto sobre la variable dependiente. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, cuál es el efecto de la volatilidad financiera sobre el crecimiento económico, solo tengo una variable explicativa, que es la volatilidad financiera. Sin embargo, el crecimiento económico no solamente se explica por la volatilidad financiera, sino hay otras variables, recuerdan, ¿no? El acervo de capital físico, el capital humano, bueno, ahí está la constante, el cambio tecnológico, los recursos naturales, las instituciones. Asumo de que todo lo demás son variables de control. No significa de que cuando esté haciendo las hipótesis tenga que plantear una hipótesis por cada variable explicativa adicional, sino son las variables de control. No es necesario, pero sí debo señalar cuáles son mis variables de control. En el caso puntual del modelo 10G, sí hay formas de hipotetizar. Por ejemplo, yo puedo plantear de que esperaría de que los shocks, no sé, el shock COVID, un ejemplo, ¿no? Es el shock más significativo en comparación con shock de productividad, el shock de, no sé, el shock de gasto público, de política monetaria. Podría, no sé, imagínense que me haga ese planteamiento, estoy hipotetizando. También eso podría eso podría plantearlo desde un impulso-respuesta, como también podría plantearlo desde un análisis de descomposición de varianza. Pero puedo hipotetizar inclusive hasta con modelos DSG, que en este tipo de modelos básicamente han sido realizados para hacer análisis de impulso, respuesta y descomposición de varianza. Y desde luego los canales de transmisión, que también es otra forma de cómo puedo realizar la respectiva hipótesis. Ok, gracias. Sí, perfecto. Doctor, ¿Tenemos alguna contribución aditiva? doctor Orlando, yo Sí, quiero adelante, estimado Orlando. Y respecto a lo que decía Daniel, por ejemplo, yo tengo 4 variables independientes. Él decía, la pregunta era, si yo tengo que hacer, digamos, una hipótesis para cada variable, en mi caso no, digamos, porque yo la puedo encerrar en una sola hipótesis esas 4 variables, digamos. O sea, no necesariamente, como dice usted, se tiene que hacer una hipótesis para cada variable, digamos. Claro. Sí, esas las tomamos como variables de control. Claro. Pero sí, esencialmente podemos tener relaciones esperadas.
no necesariamente las puede plantear como hipótesis, pero usted esperaría de que ciertas variables tengan una relación de forma a priori positiva o negativa con otra variable, ¿no? Eso sí, aunque no necesariamente lo vaya a plantear como una hipótesis. Ok. Ok, entonces, bien, con esto hemos concluido las lecturas. Creo que han sido bastante ilustrativas, ¿no? Y nos han dado un enfoque bastante práctico de cómo establecer el objetivo, las preguntas, las hipótesis, qué debe contener una introducción. Y en tal sentido, nos vamos a ver este es el sábado 23. Nos vamos con nuestra cuarta sesión, en la cual vamos a ver el plagio, estrategia de escritura y consideraciones éticas. Para el día sábado tenemos 3 lecturas: la lectura de Sánchez, evitar el plagio, reflexiones y recomendaciones; la lectura de Volcker, amor, love se llama, love. Y Pentina, plagio, qué es lo que no saben, qué es lo que no conocen. Y la última lectura de Creswell, que es estrategia de escritura y consideraciones éticas. ¿Okay? Entonces, de igual forma, ya saben de que tienen que subir tanto su protocolo de investigación como su mapa de revisión de la literatura hasta el día de hoy, 23:55. El día de mañana, a partir del mediodía, va a estar habilitado el control de lectura de lo que hemos visto hoy. A partir del mediodía, hoy en la noche les voy a subir los videos, son 2 videos. La primera parte de esta clase y la segunda parte de la clase respectiva, por si quieren verlo los videos también, para que mañana a partir del mediodía hasta las 23:55 esté habilitado el control para las 4 lecturas del día de hoy. Una pregunta, entonces, podríamos hacer el examen en la noche, ¿no? Porque mañana justo yo tengo una sesión fuerte de trabajo y sí, no hay adicionalmente problema. Sí, estoy dando clase virtual. Sí, va a estar hasta las 23:55 y de todas maneras les va a tomar 5 minutos, ¿no? Tampoco es un control que dura media hora. Doctor, una consulta, disculpe, respecto a la entrega del bosquejo. Quería saber si existe la posibilidad de que poderse alargar el plazo hasta mañana. Lo que pasa es que hay muchas dudas que han sido aclaradas esta noche y creo que tiene muchos errores lo que he escrito. Sí, tiene 1 hora con 5 minutos, son casi 2 horas que tiene, ¿no? Para poder redefinir. De todas maneras, el esbozo de investigación es de 1 a 2 hojas, no es más. Doctor, yo estoy de acuerdo con lo que le decía Gabriel, porque si bien el libro está súper claro, en mi caso, por ejemplo, el tema, definir el tema y básicamente empecé de cero. No sé, sé que su respuesta fue bastante clara y estoy de acuerdo, pero tengo un poco de duda todavía con el tema de lo que parece un árbol, que no me acuerdo, no sé, me quedé en blanco, pero la segunda parte del trabajo. Y no sé si pueda también terminarlo hasta el plazo que nos da. Yo les sugiero que hagan el esfuerzo porque a mí lo que me preocupa es que cada vez esto se haga una cultura, la cultura del incumplimiento, ¿no? Y eso obviamente se va a ir atrasando todo el semestre. Entonces yo le pido que hagan un esfuerzo y que lo suban acorde a los recursos y capacidades existentes. ¿Ok? Ok, profe, gracias, sí. Muy bien, estimados. Entonces nos vemos el próximo sábado. Doctor. Sí. Doctor, en la plataforma no está, dice hasta el lunes 18.
Me sale a mí que la tarea fue enviada un día y 20 minutos atrasado. Por si acaso. Sí, no, no hay problema. Si lo pudieron subir, no hay ningún problema. Lo hemos puesto hasta las 23:55. Ok, doctor. ¿Ya? Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.